Mi padre me suspendió hasta que le pidiera perdón a mi hermana. Yo solo dije, de acuerdo. Al día siguiente, ella sonreía, hasta que vio mi escritorio vacío y mi carta de renuncia. El abogado de la empresa entró en pánico. Dime que no la publicaste. La sonrisa de mi padre murió en ese instante. La sala de juntas quedó en silencio después del veredicto de mi padre. Los miembros de la junta seguían sentados alrededor de la mesa de caoba, Natalia, satisfecha, a su lado. Yo permanecía de pie frente a todos, donde acababa de presentar mi informe trimestral. Suspendida, repetí, asegurándome de haber escuchado bien. Hasta que le pidas disculpas a tu hermana por socavar su autoridad, dijo papá con ese tono que usaba cuando ya no había discusión. 2 semanas sin sueldo te darán tiempo para reflexionar sobre el comportamiento apropiado en el trabajo. Natalia se arregló la chaqueta de diseñador comprada con la cuenta de gastos e intentó verse dolida. 30 años leyéndole las expresiones bastaban para detectar el triunfo detrás del gesto. El incidente que provocó esto había ocurrido 3 días antes. Natalia, como jefa de relaciones con clientes, le prometió a una cuenta importante una solución de software personalizada en 4 semanas. El cronograma real era de 12 como mínimo, algo que habría sabido si hubiera consultado a alguien del departamento de desarrollo, el que llevo dirigiendo 6 años. Envié un correo al cliente explicando el plazo realista, copiando a mi padre como director general y a Natalia por cortesía. Profesional y directo. Necesario para evitar una demanda cuando incumpliéramos esa promesa imposible. Natalia irrumpió en mi oficina acusándome de sabotaje. Y ahora estábamos aquí, con papá tomando su parte, como siempre. Está bien, dije. Mi respuesta los descolocó. Papá parecía preparado para una discusión. Seguro pasó la mañana ensayando argumentos sobre lealtad familiar y cadena de mando. ¿Ya está? Natalia no ocultó la sorpresa. ¿No vas a pelear esto? ¿Quieres que me suspendan? Pues suspendida estoy. ¿Quieres una disculpa? La tendrás. Recogí los materiales de mi presentación con las manos firmes. ¿Algo más? ¿O puedo ir a limpiar mi escritorio para las próximas 2 semanas? Papá frunció el ceño, confundido por mi conformidad. Esperamos que regreses el día 15, lista para seguir de manera profesional. Asentí y salí, ignorando la sonrisa satisfecha de Natalia y las miradas incómodas de los consejeros que acababan de presenciar un drama familiar en lugar de una reunión de negocios. Mi oficina había sido mi santuario durante 6 años. Ventanales de piso a techo con vista al centro, títulos en las paredes, premios del departamento, fotos de mi equipo celebrando lanzamientos, prototipos de proyectos que guié desde la idea hasta la entrega. Había construido algo aquí. Bajo mi dirección, el departamento de desarrollo se triplicó y los ingresos crecieron un 340%. Recluté talento de primer nivel, implementé procesos que otras empresas copiaban y formé una cultura laboral donde la gente quería trabajar. Papá había fundado Soluciones Tecnológicas Mora 40 años atrás, levantándola desde una operación de 2 personas hasta una empresa con 300 empleados. Jornadas de 18 horas, relaciones sacrificadas, todo por convertirla en lo que era. Luego se dio control a Natalia, que aportaba ideas mediocres y excelentes habilidades de manipulación. La dinámica familiar nunca fue sencilla. Natalia era la primogénita, 2 años mayor. Pasó nuestra infancia compitiendo por la atención de papá. Mis logros siempre quedaban opacados. Estar en el cuadro de honor pasó de elogio a rutina. Mi aceptación en una universidad de prestigio quedó eclipsada por su compromiso anunciado la misma semana. Mamá intentaba equilibrar las cosas, recordándome que mis logros importaban. Murió de un derrame cerebral hace 7 años, 3 meses después de que yo entrara a la empresa. Sin ella, el favoritismo de papá hacia Natalia se intensificó. Empecé a guardar mis cosas en cajas, trabajando por cajones y estanterías. Mis títulos fueron lo primero, envueltos en plástico de burbujas. Luego los premios, cada uno ligado a noches en vela, problemas resueltos y avances que parecían imposibles hasta que dejaban de serlo. Mi teléfono vibró. Era Jaime, mi segundo al mando. ¿Qué acaba de pasar? Natalia está diciendo que está suspendida. Respondí, estoy tomando unos días personales. Tú estás a cargo. Confía en tus instintos. Llegaron más mensajes, pero silencié el teléfono y seguí guardando. Cada objeto que envolvía se sentía como soltar un peso que no sabía cuán pesado era. El estrés de justificar cada decisión. El agotamiento de demostrar mi competencia frente a gente decidida a dudar de ella. La decepción de ver a mi padre priorizar el ego de Natalia sobre la empresa.
Todo eso se había vuelto normal. Sara preguntaba si estaba bien. Marcos quería saber si era real. Otros departamentos también escribían, confundidos por el anuncio triunfal de Natalia de que me habían ajusticiado adecuadamente. El rumor siempre se movió rápido, pero verlo en tiempo real me dejó algo claro. Todos lo sabían. Habían visto su incompetencia, cómo se adjudicaba trabajos que no hacía, cómo prometía cosas que mi equipo tenía que rescatar. Habían notado el favoritismo de papá, aunque nadie lo dijera. Sonó mi teléfono. Era mi tía Patricia, la hermana de mamá. La única que siempre vio la dinámica con claridad. Tu padre acaba de llamarme para que te hiciera entrar en razón, dijo sin rodeos. Cree que estás teniendo una crisis. Le dije que suspenderte por hacer tu trabajo era la decisión más estúpida que ha tomado en 40 años. Sonreí. ¿Cómo reaccionó? Como imaginas. Me colgó. ¿Estás bien? Creo que estoy mejor que en años. ¿Eso es raro? Para nada. Debí intentar ganarte su aprobación toda tu vida. Vi cómo desestimaba cada logro tuyo y excusaba cada fracaso de Natalia. Tu madre y yo hablábamos de eso todo el tiempo. Estaba preocupada por ambas. Por ti, porque nunca era suficiente. Por Natalia, porque nunca tenía que serlo. Esa validación me golpeó más de lo esperado. Mamá nunca me dijo nada. No quería obligarte a elegir entre reconocer el problema o proteger la relación con tu padre. Esperaba que él lo entendiera solo. Su voz se suavizó. Estaría orgullosa de ti por alejarte. Siempre decía que eras más fuerte de lo que creías. Hablamos 20 minutos. Patricia me contó cosas que mamá jamás me había mencionado. Resultaba que había documentado el favoritismo durante años, llevando un diario de incidentes donde papá nos trataba diferente a Natalia y a mí. Planeaba enfrentarlo, pero el derrame cerebral ocurrió antes. ¿Todavía tienes los diarios? Pregunté. Los tengo. Me pidió que los guardara. Algún día podrías necesitar saber que no te lo estabas imaginando. ¿Los quieres? Sí, los quiero. Colgué y me quedé sentada en mi oficina vacía, pensando en todos los años que mamá observó en silencio, intentando compensar, validando mis victorias cuando papá no lo hacía y escuchando mis frustraciones cuando no podía expresarlas en ningún otro lado. Perderla me dejó expuesta a la versión completa del favoritismo. Los últimos 7 años habían sido cada vez más duros. Guardé la foto de mi equipo en la fiesta navideña. La taza de la mejor jefe del mundo de broma. Una tarjeta firmada por mi equipo después de cumplir un plazo imposible. Todos agradeciéndome por protegerlos, por conseguir recursos, por no echarlos a los leones. Marcos había escrito eso. Jaime añadió, el mejor jefe que he tenido. En realidad escuchas. Leer esas notas ahora, con la oficina vacía, me recordó lo que realmente había construido, lealtad basada en respeto. Gente que confiaba en mí porque priorizaba su bienestar sobre mi comodidad. Relaciones profesionales apoyadas en competencia y trabajo real. Natalia tenía el título, la oficina de esquina y el apoyo ciego de papá. Lo que nunca tuvo fue credibilidad ante la gente que hacía el trabajo. Al final de la tarde, la oficina estaba desnuda. 6 años de vida profesional en 4 cajas y un carrito. Pensé que sentiría tristeza o rabia, pero sentí calma. Cuando te infravaloran toda la vida, llega un punto en el que dejas de intentar demostrarle tu valor a quien nunca quiso verlo. 3 décadas esperando que papá reconociera mis aportes, admitiera que heredé su ética laboral, su instinto para los negocios, quizá incluso que estaba orgulloso. Nada de eso iba a pasar. Saqué mi portátil y abrí un documento. La carta de renuncia me tomó 20 minutos, aunque llevaba meses escribiéndola mentalmente. Profesional, breve, agradeciendo la oportunidad y dando un preaviso de 2 semanas. Luego abrí un nuevo correo. Destinatarios, toda la junta, jefes de departamento y varios clientes clave. Asunto, documentación del Departamento de Desarrollo y Estado de Proyectos. Siempre documenté todo. Proyectos, cronogramas, recursos, presupuestos, especificaciones. Actas de reuniones. Decisiones y su razonamiento. También registré cada vez que Natalia hizo promesas sin consultar, cada plazo imposible, cada presupuesto gastado en tonterías mientras exigía recortes a mi equipo. Todo con fechas y cadenas de correos. El correo me tomó 2 horas. Adjunté hojas de cálculo con ingresos comparados entre departamentos, cronogramas reales versus los que Natalia prometía, análisis presupuestarios, cadenas de correos del incidente que provocó mi suspensión y otras 6 situaciones similares del último año.
Un adjunto especialmente duro mostraba un proyecto de 8 meses atrás. Natalia prometió un producto en 6 semanas. Desarrollo estimó 16. Papá la respaldó. Entregamos en 14, gracias a semanas de 60 horas y a que yo cubrí de mi bolsillo horas extra fuera del presupuesto, aceptando una reducción salarial. El cliente quedó satisfecho. Natalia se llevó el mérito. Nadie más supo lo que costó. Mi dedo quedó sobre el botón de enviar. Esto quemaría puentes y destruiría mi relación con papá. También cerraría cualquier posibilidad de reconciliación con Natalia. Presioné enviar. El siguiente correo fue para la empresa de reclutamiento que me contactó 3 meses atrás por un puesto dirigiendo la división tecnológica de un competidor. Rechacé por lealtad familiar. Esa lealtad se evapora rápido cuando solo fluye en una dirección. Hola, Jennifer. Estoy lista para hablar de esa oportunidad de agosto. Si el puesto sigue disponible, puedo empezar de inmediato. El tercer correo fue para el abogado que consulté sobre detalles contractuales el año pasado. Daniel, necesito revisar la cláusula de no competencia. ¿Podemos vernos mañana en la mañana? Sabía exactamente lo que decía porque la redacté yo misma durante la reestructuración legal hace 4 años. Me impedía trabajar en competidores directos por 18 meses, pero la definición de competidor directo dejaba muchas opciones. También incluía beneficios que yo misma exigí, adquisición total de mis opciones sobre acciones sin importar el tiempo trabajado y una indemnización por despido en circunstancias específicas. Ser suspendida sin causa las cumplía. Para las 6, mi oficina estaba vacía y mi coche cargado. Le di un último vistazo al espacio que había sido mío y salí sin mirar atrás. La casa que había comprado 3 años antes quedaba a 20 minutos, en un barrio tranquilo. No era grande para los estándares ejecutivos, pero era mía, pagada con dinero que yo había ganado. La hipoteca era manejable, el jardín silencioso y los vecinos amables sin entrometerse. Entré con las cajas, me serví una copa generosa de vino y me acomodé en el sofá con el portátil. Las respuestas a mi correo ya estaban llegando. Roberto López, asesor legal, llámame inmediatamente. Gregorio García, de la Junta, necesitamos discutir esto. ¿Puedes venir mañana? 3 clientes reenviaron el correo a sus gestores con preguntas sobre los plazos. 2 mencionaron su preocupación por los compromisos que Natalia había hecho. Jaime, de desarrollo, Dios mío. ¿Esto es real? Todos están enloqueciendo. No respondía nadie. Abrí una mejor botella y pedí comida tailandesa. Me sentía más ligera que en años. Mi teléfono sonó 47 veces esa tarde. Papá llamó 12 veces. Natalia, 8. Roberto marcaba cada 30 minutos. Dejé todo en buzón de voz mientras los mensajes se volvían frenéticos. El primero de papá estaba cargado de ira, exigiendo que lo llamara y acusándome de no ser profesional. El segundo, confundido. El tercero, casi suplicante. Los de Natalia fueron directamente a las amenazas, que intentaba destruir la empresa, que estaba celosa, que traicionaba a la familia. El último terminó en llanto. Estás arruinando todo lo que papá construyó. La ironía era casi divertida. Yo llevaba 6 años contribuyendo a lo que papá construyó. Natalia llevaba el mismo tiempo viviendo de su apellido y dejando desastres para que otros los limpiaran. Los mensajes de Roberto eran más medidos, pero cada vez más urgentes. Ya había entendido las implicaciones legales de lo que envié y necesitaba hablar de mis intenciones. Dormí mejor que en meses. A la mañana siguiente, mi silencio contrastaba con el caos de los demás. Las llamadas se convirtieron en mensajes de texto, correos y hasta una visita del asistente de mi padre pidiéndome que por favor me pusiera en contacto con la oficina. Respondí una sola vez, en un mensaje grupal a papá, Natalia y Roberto. Estaré allí a las 9 para recoger mis cosas personales y entregar la documentación formal. No es necesaria ninguna discusión. A las 7:30 llamó Jennifer, de la empresa de reclutamiento. El puesto sigue abierto. Después de revisar tu portafolio, quieren acelerar el proceso. ¿Puedes ver al director general esta tarde? Absolutamente. La segunda llamada fue de Daniel, mi abogado. Tu cláusula de no competencia es más limitada de lo que recordaba. Tienes opciones. Ven a las 11 y hablamos. Perfecto. Me vestí para la oficina con un traje azul marino que proyectaba confianza sin agresividad. Profesional, serena, lista para cerrar este capítulo. El aparcamiento estaba más lleno de lo habitual para esa hora. La noticia ya había corrido y la gente quería presenciar lo que pasara. Crucé el vestíbulo con la cabeza alta, el maletín con mi carta de renuncia y los documentos que Daniel preparó anoche.
La planta ejecutiva era un caos, asistentes amontonados, jefes de departamento tensos, todos esperando una explosión. Mi antigua oficina tenía la puerta abierta. Natalia estaba sentada en mi escritorio, hurgando en cajones que ya estaban vacíos. Cuando me vio, su expresión cambió de frustración a ira. «No tenías derecho a enviar ese correo», dijo, levantándose tan rápido que la silla se fue hacia atrás. «Me hiciste quedar como incompetente». «Lo eres». «La documentación habla por sí sola», respondí desde el marco de la puerta. «Si pareces incompetente, quizás el problema no es mi correo». Su cara se puso roja. «Papá va a despedirte por esto. Mataste cualquier posibilidad de volver». «No voy a volver. Hoy lo dejo oficial». Las pisadas del pasillo anunciaron a papá. Roberto López iba detrás. Papá parecía haber envejecido 5 años en una noche, traje arrugado y rostro demacrado. «Mi oficina». «Ahora», ordenó. «La sala de junta sería más apropiada», intervino Roberto. «Esto supera lo familiar». La misma sala donde me habían suspendido tenía ahora otra energía. No había miembros de la junta, pero Roberto trajo a un paralegal y prepararon una grabación. «Antes de comenzar», dijo Roberto, «esta reunión se documenta según la política de la empresa». Papá abrió la boca para discutir, pero la mirada de Roberto lo detuvo. «Renuncio, efectiva inmediatamente», dije, deslizando la carta hacia mi padre. Según la sección 7 de mi contrato, la suspensión sin causa activa la indemnización por despido. También ejerzo mis opciones sobre acciones según la sección 12, que permite la adquisición inmediata tras una salida voluntaria posterior a una acción disciplinaria inapropiada según asesoría externa. Roberto asintió. «Ya lo había revisado todo». «Tú escribiste esas disposiciones», dijo papá, comprendiendo por fin. «Lo hice. Dijiste que era paranoia». «Solo estaba preparada». Natalia apareció en la puerta. «Esto es chantaje. Estás extorsionando a la empresa». «Ejercer derechos contractuales no es extorsión», dijo Roberto. «La empresa aceptó esas disposiciones». «¿Cuánto?», preguntó papá, con el tono frío que usaba al calcular pérdidas. 6 meses de salario y opciones por aproximadamente $430,000 según la evaluación de ayer. También necesito mi archivo de personal, toda la documentación de mis proyectos y referencias de los 3 miembros de la junta que estaban en el comité de desarrollo». «¿Y si nos negamos?». Natalia apretó los puños. «Entonces recurrimos a arbitraje según la sección 19. Costoso, prolongado y público». Miré a mi padre. «Prefiero hacerlo limpio. Ya tengo otro puesto. No quiero más daño a la empresa». Papá explotó. «Enviaste información a clientes y a la junta. Socavaste a tu hermana. Violaste políticas de divulgación». En realidad, intervino Roberto, la información que envió son documentos de proyectos y comunicaciones internas. Ninguna viola políticas ni su contrato. Ya lo revisé todo. El paralegal seguía escribiendo. «¿Por qué harías esto?», preguntó papá, cansado por primera vez. «Me suspendiste por hacer mi trabajo. Apoyaste a Natalia cuando prometió lo que no podía cumplir y me culpaste por decir la verdad. No fue la primera vez. Fue la última. No saboteé la empresa. Documenté la realidad. Si la realidad es dañina, el problema no es mi documentación». Natalia resopló. «Estás enfadada porque me dieron un puesto de liderazgo. Siempre has estado celosa de mí». Solté una risa breve. «¿Confianza? Le confías a alguien que promete lo imposible, que se atribuye el mérito del trabajo de otros y que pone su ego por encima de la empresa». «Basta», interrumpió papá. «Tienes razón. Basta». Me levanté y tomé el maletín. «Roberto, esperaré el papeleo hoy mismo. Tienes el contacto de mi abogado». Papá levantó la mano, ese gesto que siempre significó detente, escucha, obedece. «Podemos arreglarlo. Tómate unas semanas. Hablamos». «No hay nada que hablar. No aquí». Caminé hacia la puerta, pero me detuve. «Construiste algo increíble, papá. Soluciones tecnológicas Mora era tu sueño. Quizás deberías averiguar cómo mantenerlo intacto en lugar de permitir que se desmorone porque no puedes aceptar que tu hija favorita no está cualificada para el puesto que le diste». Natalia palideció. «¿Cómo te atreves?». «El proyecto Hamilton se lanza en 6 semanas. Es el contrato más grande de la empresa. Desarrollo lleva 8 meses en él. Jaime López es brillante, pero necesita una dirección que entienda las realidades técnicas. Natalia prometió funciones que no están en el alcance.
Necesitarían 4 meses más y el doble del presupuesto. El cliente espera tenerlas en 6 semanas porque eso fue lo que ella dijo. Roberto perdió el color por completo. Toda la documentación está en la unidad compartida. Alcance, análisis de cronograma, recursos y correos donde Natalia hizo esas promesas sin consultar. Ajusté el maletín. Pueden despedir a Jaime por decir la misma verdad que yo o pueden solucionar el problema antes de que sea una demanda. Ustedes deciden. Me fui mientras procesaban todo. El viaje en ascensor se sintió irreal. 6 años en ese edificio, cientos de pasillos recorridos, relaciones, proyectos, una carrera que me enorgullecía. Todo terminaba porque dije la verdad y me negué a disculparme. Pasé por desarrollo. El equipo estaba reunido frente a la oficina de Jaime. ¿De verdad te vas?, preguntó Sara, una de mis desarrolladoras senior. Sí. Pero están en buenas manos. Miré a Jaime. Confía en ti. No te dejes presionar. ¿Y el proyecto Hamilton? Está documentado. Sigue el cronograma. No prometas lo que no puedes cumplir. Miré al equipo completo. Son los mejores desarrolladores con los que he trabajado. No permitan que nadie menosprecie ni robe su trabajo. Hubo lágrimas, abrazos, promesas de contacto. Sabía que la mayoría se romperían con el tiempo. En el vestíbulo, empleados con los que había trabajado por años me miraron irme. Algunos con simpatía, otros con curiosidad, unos pocos con satisfacción. Llegué a mi coche y por fin me temblaron las manos. La adrenalina se apagó de golpe. Renuncié a mi trabajo, quemé puentes con mi familia, destruí mi relación con papá y cerré cualquier posibilidad con mi hermana. El teléfono vibró. Mensaje de Jennifer: el director general quiere verte a las 2. Envíame tu portafolio. Le envié la documentación. Mi carrera reducida a un PDF esperando la evaluación de desconocidos que decidirían si valía la pena. Daniel me llamó cuando salía del estacionamiento. Roberto López acaba de contactarme. Quieren negociar. No hay nada que negociar. El contrato es claro. Están preocupados por el proyecto Hamilton. Tu evaluación sobre la expansión del alcance era correcta, y podrían enfrentar una demanda si no entregan lo prometido. Ya no es mi problema. Quieren que asesores la finalización del proyecto. Tarifa triple, horario flexible, sin reportar a miembros de la familia. Casi me reí. ¿Así que quieren que arregle el desastre de Natalia mientras ella se lleva el mérito? Quieren que evites una demanda de 7 cifras. La oferta es tentadora. La respuesta es no. Daniel hizo una pausa. ¿Estás segura? Podría ser un puente para volver si cambias de opinión. No quiero un puente. Quiero salir. Entonces manejaré la negociación de la indemnización. Intentarán reducir la valoración de tus opciones sobre acciones, pero tenemos documentación precisa. El resto del día fue un borrón. Reunión con Jennifer y su cliente, discusión del nuevo puesto, negociación de salario y beneficios que superaban lo que ganaba, visita a sus instalaciones, presentación al equipo que dirigiría, conversación sobre visión y estrategia. Para las 5 ya tenía una oferta formal y una fecha de inicio en 2 semanas. El papeleo de la indemnización llegó a la oficina de Daniel a las 6. Roberto incluyó un acuerdo de confidencialidad que me prohibía hablar sobre los motivos de mi salida. Daniel envió una versión revisada que impedía que la empresa me difamara ante futuros empleadores o clientes. Aceptaron a las 8. Las opciones sobre acciones se transfirieron al cierre del día siguiente. $430,000 depositados en mi cuenta. 6 años de patrimonio, de repente líquidos. Con la indemnización incluida, tenía suficiente colchón para entrar al nuevo rol sin presión. Papá llamó una vez más esa semana. Lo dejé ir al buzón de voz. No entiendo por qué estás tirando todo por la borda. Llámame cuando estés lista para ser razonable. Lo borré sin responder. El proyecto Hamilton implosionó tal como predije. 3 semanas después de mi salida, el cliente descubrió que las funciones prometidas por Natalia no eran viables en el plazo original. Amenazaron con acciones legales. La empresa tuvo que reembolsar parte del pago y extender la fecha límite 6 meses. Jaime me llamó en plena crisis pidiendo consejo. Le indiqué soluciones técnicas, lo ayudé a preparar una presentación para el cliente y a manejar las conversaciones difíciles. Lo hizo bien, pero la reputación ya estaba dañada. 2 miembros de la junta renunciaron. 3 clientes se fueron a la competencia. La valoración cayó un 18%. Natalia fue degradada a proyectos especiales, un título vacío que la mantenía en nómina sin autoridad. Papá contrató a un consultor para reestructurar el equipo directivo.
El informe mencionaba prácticas de nepotismo y falta de responsabilidad. Me enteré de todo por redes profesionales y antiguos colegas. La justicia poética debería haberme satisfecho, pero solo sentí tristeza. La empresa de mi padre había sido importante para mí, y verla caer era como lamentar una relación que nunca funcionó del todo. Mi nuevo puesto superó expectativas. El equipo era talentoso. La dirección escuchaba evaluaciones técnicas y nadie esperaba que limpiara desastres ajenos. En 6 meses lanzamos 2 productos importantes y cerramos contratos con 4 compañías. Compré una casa más grande, adopté un perro y empecé a salir con alguien ajeno al mundo tecnológico y a los dramas familiares. La vida siguió de forma sana y sostenible. 1 año después de irme, papá apareció sin avisar. Se veía mayor, más pequeño. ¿Puedo pasar? Pensé en decir que no, pero la curiosidad ganó. Claro. Nos sentamos en la sala. El silencio pesó. Max, mi perro, lo observó antes de acomodarse a mis pies. La empresa está en dificultades, dijo papá. Perdimos 2 clientes grandes el mes pasado. Los ingresos han bajado un 30% desde que te fuiste. Lamento oírlo. ¿De verdad? Me miró fijo. Destruiste todo lo que construí. No, papá. Documenté lo que pasaba. Tú lo destruiste al negarte a ver la realidad. Natalia cometió errores. Todos cometen errores. Ella los cometió una y otra vez, y tú la protegiste. Preferiste su ego antes que tu empresa. Guardó silencio. Es mi hija. Yo también. La frase cayó entre nosotros con un peso que nunca habíamos reconocido. Lo sé, dijo, la voz apenas firme. Tu madre decía que era demasiado duro contigo y demasiado blando con Natalia. Creí que exageraba. No exageraba. Lo sé ahora. El informe del consultor fue claro, sesgo sistemático hacia la hija mayor y estándares imposibles para la menor. Respiró hondo. Vine a pedirte que vuelvas. No a tu antiguo puesto. Como directora de operaciones, con autoridad total, asiento en la junta y una participación accionarial significativa. La oferta era tentadora de formas que no esperaba, el legado de mi padre, la oportunidad de arreglar lo roto. No. El rostro de papá se quebró. ¿Así, sin más? ¿Ni siquiera lo pensarás? No necesito pensarlo. Tengo un trabajo que me encanta. Me respetan. Estoy construyendo algo mío. ¿Por qué volvería a demostrar mi valía a personas que ya decidieron que no la tengo? Porque es la familia. La familia debería ser donde no tienes que demostrar nada. Donde ven tu valor incluso cuando fallas. Tú le diste eso a Natalia, nunca a mí. Miró sus manos. Te fallé. Sí. ¿Hay forma de arreglarlo? Pensé en una respuesta honesta. No lo sé. Tal vez con el tiempo, pero no ofreciéndome un trabajo para salvar la empresa. Si quieres una relación conmigo, no puede ser transaccional. ¿Cómo sería entonces? Reconociendo lo que pasó sin justificarlo. Respetando mis decisiones aunque te decepcionen. Construyendo algo nuevo, no resucitando algo muerto. Papá asintió. Suena difícil. Las cosas que valen la pena lo son. Se levantó. En la puerta se detuvo. Estoy orgulloso de lo que has logrado en tu nuevo puesto. He oído cosas buenas. Gracias. ¿Puedo llamarte a veces? No por negocios. Para hablar. Quizás. Ya veremos. Se fue. Cerré la puerta y me apoyé en ella mientras Max se acomodaba a mis pies. Aquella conversación no fue un final. Fue un inicio incómodo, pero real. Natalia nunca me contactó. Supe que dejó la empresa y terminó en California, vendiendo bienes raíces, un lugar donde sus promesas optimistas por fin tenían utilidad. La empresa sobrevivió, más pequeña y con gerentes profesionales. Papá se retiró. Nunca volvió a ser lo que fue, pero siguió en pie. Mi carrera creció más de lo que imaginé. 3 años después dirigía estrategia de innovación en una corporación global. 5 años después lancé mi propia consultora para sucesión y transición en empresas familiares. Irónico, considerando el origen. Papá y yo hablamos de vez en cuando. Cenas esporádicas, conversaciones prudentes. No hubo disculpa explícita, pero sí esfuerzo. Fue a mi boda, caminó conmigo y brindó reconociendo sus fallos sin robar escena. Preguntaba por mi vida con interés real. No era la relación que deseé de niña, pero era auténtica. Mirando atrás, esa suspensión fue lo mejor que pudo pasarme. Me obligó a salir de un lugar donde me infravaloraban y me abrió camino hacia espacios donde podía crecer sin pedir permiso. Costó,
pero al otro lado había libertad. A veces la venganza más contundente es dejar de jugar. Alejarte no es rendirte, es reconocer que tu historia no depende de seguir encajando en la de alguien más. Mi padre buscaba una disculpa para mantener la paz. Yo elegí la verdad, aunque significara perderlo todo ahí dentro. Ese escritorio vacío fue una declaración, elegirme a mí. Nada de lo que vino después cambió la realidad. Yo no destruí nada. Solo dejé de amortiguar las consecuencias de una mala gestión y un nepotismo que todos conocían. La empresa colapsó por lo que ya existía, no por mi ausencia. Natalia sonrió ese día pensando que había ganado. Pero las victorias reales no son suspensiones ni favoritismos. Son las vidas que construimos después. Y la mía, hoy, habla por sí sola, un trabajo que disfruto, un equipo que respeto y me respeta, un futuro que no depende de la aprobación de nadie. Ese es el verdadero final. No la caída de la empresa. No el drama familiar. Soy yo, 5 años después, en mi oficina, construyendo algo que importa sin mirar por encima del hombro. A veces no recibes la disculpa que mereces. A veces la gente que debería valorar tu esfuerzo nunca lo hará. Pero siempre tienes elección, quedarte peleando por reconocimiento o usar esa energía para crear tu propio escenario. Elegí lo segundo. Y esa, al final, fue mi victoria más grande. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.